Yo les voy a hablar el día de hoy acerca del gasto cardíaco. El gasto cardíaco se define como el volumen de sangre bombeado por minuto por cada ventrículo, y tenemos dos determinantes para este: la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca en reposo en el adulto promedio es de 70 latidos por minuto, y el volumen sistólico, el cual es el volumen de sangre bombeado pero por latido por cada ventrículo, tiene un promedio de 70-80 mililitros por latido. No hay que confundir la definición de volumen sistólico con la definición de gasto cardíaco. Entonces, después de tener estos dos determinantes, vamos a tener que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. A su vez, el volumen sistólico va a depender de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad cardíaca. Se puede decir que estos son los tres determinantes del volumen sistólico. Ahora, la precarga va a estar determinada por la longitud de la fibra cardíaca antes de que se dé la contracción. Entonces aquí entra en juego la ley de Frank-Starling, que todos la conocemos. Según la ley de Frank-Starling, va a haber una relación directa entre el grado de elongación de la fibra en diástole y el posterior acortamiento de la fibra miocárdica en sístole. Se debe a que el estiramiento de la fibra conlleva a una ligera elongación del sarcómero. Entonces va a aumentar el número de lugares de interacción entre actina y miocina. En la clínica se puede definir como la dimensión ventricular en telediástole. Según la ley de Frank-Starling, a una frecuencia cardíaca constante, el gasto cardíaco es directamente proporcional a la precarga, hasta un punto a partir del cual, aunque aumenten las presiones del llenado ventricular, el gasto cardíaco no va a aumentar, y en determinadas circunstancias podría descender. Al final de mi presentación les voy a explicar un diagrama para que podamos entender un poco más este tema. Ahora vamos con la poscarga, que es la resistencia al vaciado del corazón. Entonces, en pacientes sanos, la poscarga va a equivaler a la tensión de la pared ventricular en sístole. Y esta tensión debe superar el ventrículo para contraerse. La contractilidad cardíaca, por otra parte, es la capacidad intrínseca, o sea, la capacidad propia del miocardio para bombear la sangre en condiciones en el cual la precarga y la poscarga van a ser constantes. Entonces esta va a estar relacionada con la velocidad de acortamiento del miocardio. El gasto cardíaco, como principal determinante del transporte de oxígeno al organismo, se adapta obviamente pues a las necesidades del organismo. No es lo mismo estar en reposo que estar haciendo ejercicio. Entonces, por ende, un valor dentro del intervalo de la normalidad no nos va a servir como único dato para indicarnos que la función cardíaca es óptima. Necesitamos otra información. Entonces, el enfermo crítico presenta pues generalmente unas demandas de oxígeno anormales por la propia enfermedad que desencadena otros procesos, por lo que el valor del gasto cardíaco por sí solo no va a ser suficiente para valorar el estado de la función cardíaca y pues la situación hemodinámica del paciente. Si lo asociamos a otros valores que nos aporten información sobre los determinantes del gasto cardíaco y el equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno, vamos a tener una idea más exacta de la función cardíaca, a ver si es adecuada o no. El gasto cardíaco del ventrículo derecho va a ser el mismo que del ventrículo izquierdo, entonces los pulmones van a recibir el gasto cardíaco completo. Para que esto pueda suceder, la circulación pulmonar tiene que tener una baja resistencia, una baja presión y un alto flujo sanguíneo en comparación a la circulación sistémica. Para que podamos ver esto reflejado, por ejemplo, en la presión arterial media de la circulación pulmonar va a ser de 10 a 20 milímetros de mercurio. Y la presión arterial media de la circulación sistémica es de 70 a 105 milímetros de mercurio. Entonces cada ventrículo va a bombear el equivalente del volumen sanguíneo total cada minuto. Y tenemos un volumen total de sangre aproximado de 5.5 litros. Esta era la gráfica de la cual les estaba platicando anteriormente. Dentro de la curva de Frank-Starling, podemos definir dos fases. Una primera fase
en la que el aumento de precarga se correlaciona de forma lineal con el aumento en el volumen sistólico. Esta se llama la zona de precarga dependiente, y una segunda en la que el aumento de la precarga apenas se correlaciona ya con un incremento en el gasto cardíaco. Esta es la zona de precarga independiente. Entonces, efectivamente, las fibras miocárdicas al estirarse aumentan su afinidad por el calcio y, como consiguiente, la contractilidad miocárdica, pero llega un punto en el que el corazón no puede distenderse más por las limitaciones anatómicas, por supuesto. Entonces, una sobredistensión miocárdica, como ocurre, por ejemplo, en las miocardiopatías dilatadas, conlleva a una alteración estructural de los miocitos, y esto va a ocasionar una pérdida de la contractilidad. Entonces, un descenso del gasto cardíaco. También va a existir un desplazamiento a la derecha en la curva de Frank-Starling cuando la distensibilidad ventricular se ve afectada por procesos que alteren la relajación ventricular, como por ejemplo la hipertrofia o la fibrosis, o factores extrínsecos como enfermedades del pericardio. Espero que hayan entendido bien y que les haya gustado el tema. Gracias.